Muy buenos días, hermanos. Sean todos obviamente bienvenidos. Esta mañana queremos saludar a nuestra hermana Lili, que está con nosotros. Por allá atrásito está, puede ponerse aquí, hermana Lili, para que la conozcan los hermanos. Damos una cordial bienvenida también a nuestro hermano Gilmar, que había estado un poco afectado en su salud, pero ya lo tenemos con nosotros. Bienvenido, hermano. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos en el Evangelio según San Lucas y nos corresponde ver el capítulo número 22. Recordemos que el Señor había estado en el templo. Fue la última vez que Él estuvo en el templo y dio varias enseñanzas. Respondió a preguntas bien importantes que los discípulos le hicieron. Estamos llegando ya en este capítulo 22 al día jueves de esa semana en que el Señor iba a ser sacrificado. Y se van a dar algunos eventos bien interesantes. Si nosotros nos ponemos a pensar desde el punto de vista escritural, vamos a encontrar algunos acontecimientos que se han dado en el correr del tiempo muy importantes. Por ejemplo, podríamos decir que cuando Dios creó el universo, fue un evento bastante importante, muy interesante. Podríamos también mencionar que el Señor abrió el Mar Rojo. Fue otro evento muy importante. Y el hecho que Él haya establecido para los judíos el tomar la Pascua fue de mucha importancia, porque fue una instrucción que Él la dejó, que para siempre debieran de tomar la Pascua. Y la Pascua simbolizaba la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero también señala algunos juicios interesantes que se dieron en ese tiempo, y que la Pascua precisamente era para evitar el juicio de Dios sobre los israelitas, y les mandó a sacrificar un cordero y poner la sangre de ese cordero en los dinteles de la casa. Y así podríamos mencionar una serie de acontecimientos importantes. Pero creo que de los más importantes tenemos la venida de Jesús a este mundo, o sea, que Dios haya descendido del cielo para venir aquí a esta tierra. Eso marca profundamente la historia mundial. Pero ahora Lucas nos va a relatar otro acontecimiento de los más importantes, como es el sacrificio de Jesús. Es algo demasiado importante, porque el sacrificio de Jesús representa la salvación de nuestras almas. Y entonces en el capítulo 22 vamos a encontrar algunos eventos interesantes que nos relata Lucas. El primero que encontramos es el complot para matar a Jesús. El segundo evento es la celebración de la última Pascua por el Señor y la institución de la Cena del Señor. El tercer evento que nos relata Lucas tiene que ver cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. El cuarto, tenemos a Jesús en el Getsemaní orando. El quinto evento tiene que ver con el arresto de Jesús. En el sexto tenemos cómo Pedro niega a Jesús. En el séptimo ya vamos a ver a Jesús escarnecido y azotado. Y va a terminar Lucas este capítulo 22 con Jesús ante el concilio. Hemos llegado ya en este momento a ese día jueves.
al día siguiente él iba a ser arrestado y llevado ante el concilio y crucificado y muerto y resucitado. La Pascua, como una institución que el Señor estableció para el pueblo de Israel, solo duraba un día, y la Pascua se debía celebrar el 14 de Nisan en el calendario judío. Y esa Pascua era seguida por la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura duraban 7 días, que eran después de la Pascua, a continuación. La celebración de esta festividad en conjunto se le podría llamar con cualquiera de los dos nombres, o sea, como Pascua o la fiesta de los panes sin levadura. En este capítulo nos estamos acercando a la sombra de la cruz al considerar la sección que trata sobre los últimos días del Señor en la tierra. Eran los últimos días ya en su ministerio terrenal. Judas tramó con los principales sacerdotes cómo traicionar a Jesús. Jesús planeó la celebración de la última Pascua y a la vez instituyó la cena del Señor. En esa cena del Señor, Judas había fraguado ya el plan de traicionar a Jesús. Y vamos a ver lo que Lucas nos cuenta, y es interesante los eventos que se dan, porque nosotros los hemos leído, pero a veces no hemos comprendido a profundidad lo que ocurre o lo que el Señor está diciendo, o la razón por la cual Él está dando algunas instrucciones en ese momento. Lucas registró solo una parte de aquel día. Por ejemplo, Lucas no nos cuenta nada acerca del lavamiento de los pies de los discípulos. Y fue un evento que se dio en ese día jueves. En ese mismo día jueves, también el Señor hizo la oración intercesora, y Lucas no nos cuenta de esto. Eso lo vamos a ver en el Evangelio según Juan. Y hay otros eventos que se dan ese mismo día, pero Lucas no nos deja en su Evangelio. Todas las acciones que se realizaron apuntaban al Gólgota. Todos los hechos señalaban ya a la crucifixión de Jesús. Un estudioso de la Biblia, el doctor Forsythe, lo expresó de esta manera: la cruz es el centro de gravedad en el mundo moral. La cruz es el centro de gravedad. Podemos decir que el cielo, el infierno y la tierra estaban preparándose para la cruz. ¿Por qué decimos esto? Por lo siguiente. Primero, los jefes religiosos conspiraron contra él, y eso podríamos denominarle que esta fue la preparación de la tierra. En segundo lugar, tenemos a Judas planeando la manera de traicionar al Señor, y esta fue la preparación del infierno. Y por último, tenemos a Jesús y sus discípulos que planean su última Pascua juntos, y esta fue la preparación para el cielo. Fueron 3 acontecimientos bien marcados que se dan en ese momento. Cuando en el 14º día, o sea el día de Nisan, cayó el día jueves, fíjense que la fiesta de la Pascua, la primera vez que se celebró allá en Egipto por los judíos, fue el 14 de Nisan, y fue un día jueves. Y había empezado ya la luna nueva, y en ese tiempo debiera de celebrarse esa Pascua.
Dice, en Israel la primera aparición de la luna nueva marcaba el principio del nuevo mes. Se señalaba con toques de trompetas, habían sacrificios, habían celebraciones, había suspensión de los trabajos ordinarios y la presentación de ofrendas encendidas se daban en ese día. Entre esas ofrendas encendidas se había instruido al pueblo de Israel que presentara 2 becerros, un carnero y 7 corderos y otros elementos para esa celebración. Eso lo encontramos en el Salmo 81, 3, 5, Amós 8, 5 y 6. Pero los días importantes del mes, por ejemplo, el día 10 de Nisan, o sea, 4 días antes, se seleccionaba el cordero pascual. La muerte de ese cordero debía de hacerse el día 14, que fue el día que sacrificaron al Señor. Se contaban a partir del primer día o día de la luna nueva como base. Y esto es interesante, el doctor nos contaba hace unas semanas que parece ser que el otro año, doctor, el 14 de Nisan va a volver a caer jueves y va a haber luna nueva el otro año. Eso es trascendental porque es un evento muy importante dentro del cristianismo. Entonces veamos qué nos dice en el versículo 1 Lucas. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, o sea, la Pascua, que se llama la Pascua. Estaba cerca. Dado que la fiesta de la Pascua se estaba acercando, faltaban 2 días. Debe de haber sido el día martes, cuando los enemigos de Jesús tuvieron su reunión para conspirar contra Jesús y decidir cómo arrestarlo y llevarlo a la muerte. El día martes conspiraron ellos. Y Lucas nos va a dar un dato interesante que quizás no lo habíamos notado. Lo vamos a ver en el versículo 3. Aquí, durante lo que podríamos llamar la noche del jueves al viernes, Jesús fue tomado preso. Quiero decirles que los días del calendario judío empezaban a las 6 de la tarde de un día y terminaban a las 6 de la tarde del otro día. De manera que el 14 de Nisan empezaba a las 6 del jueves y terminaba el viernes a las 6 de la tarde. Por eso se afirma que el Señor murió el 14 de Nisan, según el calendario judío. Dice, Jesús fue tomado preso temprano en la mañana del viernes. El Sanedrín había celebrado consejo contra Jesús para darle muerte. Esa misma mañana, Jesús fue llevado a Pilato y fue crucificado el mismo día, el día viernes, el 14 de Nisan. Es claro entonces que Jesús fue crucificado el viernes, el día anterior al día de reposo, según nuestro calendario. El día en que el cordero era sacrificado fue seguido por los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura, que se celebraba del 15 al 21 de Nisan, el primer mes del calendario judío. Entonces el versículo 2 nos dice que los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo. La Pascua estaba a las puertas y en la celebración de la Pascua muchos judíos de diferentes regiones subían a Israel para celebrar la fiesta. Entonces este grupo de sacerdotes y de escribas no querían prender a Jesús en esa fecha porque tenían temor de la gente. Le tenían temor a la gente de que fueran a reaccionar en contra de ellos. Ahí dice, porque temían al pueblo. Y estaban buscando la ocasión en donde el pueblo no estuviera ahí con el Señor, porque ellos habían estado en el templo y habían miles de judíos ahí,
siguiendo al Señor y oyendo las enseñanzas. Entonces ellos no lo podían prender porque había demasiada gente. Pero van a ver lo que ocurre. Por temor al pueblo, los principales sacerdotes y los escribas conspiraron en secreto para asesinar a Jesús. Después de la temporada de la Pascua, ese era el plan de ellos, que después de la Pascua iban a asesinar a Jesús, mientras Jerusalén no estuviera tan concurrida. Lo cierto es que estos acontecimientos ocurrieron según el plan de Dios y no según el plan de los sacerdotes ni los escribas. El Señor simbolizó lo que el Cordero de la Pascua había siempre representado. Él era el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los otros corderos que fueron sacrificados en las tradiciones judaicas solamente era una expiación por el pecado. O sea, la expiación lo único que hacía era cubrir el pecado, pero no lo quitaba. Entonces era necesario, de acuerdo al programa de Dios, que el Cordero de Dios viniera no para expiar el pecado, sino para redimirlo, para borrarlo, para quitar de una vez por todas el pecado. Y mire este versículo 3. Y entró Satanás en Judas. Todavía no están en el aposento alto. Es antes de llegar al aposento alto que Satanás entró en Judas, que tenía por sobrenombre Iscariote y que era uno de los 12 discípulos. O sea que Judas fue poseído por Satanás. Es claro que este logró el control, o sea que Satanás, por medio de Judas, tomó el control en 2 ocasiones, en Judas. La primera ocasión fue esta que nos describe el versículo 3 de Lucas 22. Sucedió antes de planificar la traición con los principales sacerdotes. Y la segunda fue durante la última cena, justo antes de ejecutar su traición, según Juan 13:27. Entonces, en 2 ocasiones, la Biblia nos dice que Judas fue poseído por Satanás. Uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que Satanás pueda poseer, en este caso, a uno de los apóstoles? Porque tenía un llamado. Era uno de los apóstoles llamado por el Señor a ese ministerio. Sin embargo, Judas lo poseyó. Y nosotros sabemos que hasta ese momento el Espíritu de Dios no había descendido sobre ellos. Entonces era fácil para Judas tomar control de la vida de Satanás. De Satanás, tomar control de Judas, porque no había presencia del Espíritu Santo dentro de Judas. Juan 13:27 nos dice: y después del bocado, Satanás entró en él, o sea, en Judas. Y entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto, estando ya en el aposento alto. Pero ya antes, Judas había sido poseído por Satanás. Entonces dice el versículo 4 que Judas fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, y les fue a decir cómo se lo entregaría, cómo entregaría a Jesús. Judas estaba bien enterado de los planes del Señor. Él sabía que durante ese día jueves la mayoría de judíos estarían en el templo iniciando la celebración de la Pascua, y entonces el Señor se quedaría solo, y era fácil para los guardias y para los
el grupo de religiosos, llegar y prender a Jesús y llevarlo preso. O sea, que Judas, en esa posesión que tuvo por Satanás, maquinó en su mente la forma de entregar a Jesús sin causar problema a la guardia ni al grupo religioso. Pero todo está bajo un control de Dios. Todo estaba previamente establecido por el Señor. Los enemigos de Cristo estaban buscando una oportunidad para arrestarles sin crear desórdenes o protestas de parte del pueblo. Dice Juan 11:57, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden, que si alguno supiese dónde estaba Jesús, que lo manifestara para ir y prenderlo. Habían dado orden los principales sacerdotes. Judas estaba enterado de esta orden. Entonces Judas les facilita las cosas, ofreciéndose voluntariamente para entregarles su enemigo en forma secreta. Esto es sin causar ningún disturbio público. Miren la maquinación de Judas. Y es que, hermanos, Satanás trabaja de una forma muy sutil. Y a veces no nos percatamos de algunas situaciones que nos pueden llevar a algún problema espiritual. Porque Satanás está al acecho. Él no va a descansar. Él no descansa las 24 horas del día. Él está viendo de qué manera puede causarle un daño a la iglesia y al creyente en general. El grupo religioso, cuando Judas llegó a plantearles la situación de cómo él les entregaría a Jesús, entonces ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Era la oportunidad de oro para ellos, para prender a Jesús y darle muerte. Se iba a celebrar uno de los peores juicios que este mundo ha conocido. Porque al Señor no se le hizo justicia. Se le acusó falsamente y se le llevó a la muerte sin ser él culpable de algún hecho que mereciera la muerte. Pero era el plan de Dios. Los principales sacerdotes y los capitanes de la guardia obviamente se sintieron muy complacidos. El problema estaba resuelto. Entonces acordaron el precio y le ofrecieron a Judas 30 monedas de plata, que era el precio de un esclavo en aquel tiempo. O sea, el Hijo de Dios se le comparó con un esclavo y se le puso precio de un esclavo. Yo no sé qué pasaba por la mente de Judas en pensar que con esas 30 monedas él iba a resolver su problema, porque al final ni lo disfrutó. Llegó a tirar las monedas al templo, le quemaba ese dinero en las manos y finalmente se ahorcó. No le sirvió de nada. Pero Satanás estaba contento, estaba feliz, porque según él, al matar a Jesucristo, él iba a tener la victoria total sobre el mundo. Y cuán equivocado estaba. Esa iba a ser una tremenda derrota para él. Le pagaron las 30 monedas a Judas. Mateo solamente menciona la cantidad de dinero que el traidor recibió. Pero eso también fue cumplimiento de una de las profecías. Recuérdense que hemos estado viendo que muchas de las situaciones que se dieron en ese tiempo iban siendo cumplimiento de distintas profecías. Pues acá también se cumple una profecía según Zacarías 11, 12 y 13 que dice: y les dije,
Si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Versículo 13 del capítulo 11 dice: y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová, el tesoro. Se estaba cumpliendo Zacarías 11, 12 y 13. Ahí tenemos una imagen de cómo pudo haber sido el momento en que Judas llegó ante el sumo sacerdote y le da las 30 monedas y las recibe con mucho gusto y se va de nuevo a donde estaba Jesús, celebrando la Pascua. El versículo 6 dice que Judas se comprometió y buscaba la oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. No quería que el pueblo se fuera a enterar, porque eso le iba a causar serios problemas. Jesús, de acuerdo con el relato del evangelista Juan, dice que le entregó a Judas un trozo de pan en la sala donde celebraban la última Pascua, la última cena, y le dijo que el momento había llegado con estas palabras: lo que vas a hacer, hazlo pronto. El Señor lo sabía. Él no ignoraba lo que iba a pasar en las próximas horas. Ya todo estaba preparado, pero miren lo que va a suceder. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, que es la Pascua también, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ese día, el jueves, a las 6 de la tarde. Finalmente llegó el primer día de la fiesta, el jueves 14 de Nisan. Era el día en que debía de ser sacrificado el cordero pascual, según Éxodo 12:6, que dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Eso está en Levítico 23, 5 al 6. Durante la tarde había que matar al cordero en el patio anterior del templo. Recuérdense que en el templo estaba el patio de los gentiles, estaba el patio de las mujeres y estaba el patio de los hombres, que lo compartían con los sacerdotes. Y cuando aquí dice Lucas que lo debían de sacrificar en el patio anterior al templo, se está refiriendo al patio del sacrificio, donde está el altar de sacrificio, donde estaban los sacerdotes y donde estaban los varones, los judíos. Además había que comprar pan sin levadura, hierbas amargas, vino, etc., puesto que ahora ya era el jueves por la mañana. Se estaba preparando y el Señor va a darles instrucciones a sus discípulos para ir y preparar la Pascua. Aquí tenemos el lugar del templo y aquí está el patio donde está el altar del sacrificio, y ahí tenía que ser llevado el cordero para sacrificarlo y luego entrar la sangre hasta el lugar santísimo y derramar algún poco de esa sangre sobre el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto. Entonces dice Lucas, y es el único que nos da esta información: y Jesús envió a Pedro y a Juan. Los demás evangelios no lo dicen. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos, jueves por la mañana. Les dice a Pedro y a Juan que vayan a preparar la Pascua para comer la Pascua. Solo Lucas identifica los nombres de Pedro y de Juan. Ellos debían de llevar el cordero de la Pascua para sacrificarlo y preparar la comida para 12 discípulos más el Señor. 13. Algunos preparativos previos habían sido realizados por el mismo Jesús, así como también el dueño del aposento alto se había encargado de varios detalles para ese evento.
Ninguno de los evangelistas lo detalla, pero se entiende que así fue por lo que vamos a ver que ocurre. Si Judas hubiera sabido de antemano dónde habrían de celebrar la Pascua, con toda seguridad que habría alertado a los principales sacerdotes y a los ancianos para ir a prender a Jesús. Pero no lo sabía hasta ese momento. El Señor no les había revelado. El Señor le dice a Pedro y Juan: vayan y preparen la Pascua. ¿Dónde va a ser la Pascua? No lo sabía. Pero dice el versículo número 9. Ellos le dijeron, o sea, Pedro y Juan le dijeron al Señor: ¿dónde quieres que la preparemos? Ahí están todos los discípulos. En cuenta Judas. Y Pedro y Juan le preguntan al Señor: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él le respondió y les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. ¿Le dice la dirección? ¿Verdad que no le dice la dirección? ¿Les dice o les da el nombre del dueño de la casa? No se lo da. ¿Por qué el Señor no es más claro con Pedro y Juan y les dice dónde quiere tomar la Pascua? ¿Por qué piensan ustedes? Que se tenía que cumplir la forma en que lo había enterado. Para que Judas no se enterara. Si Judas se hubiera enterado, hubiera salido inmediatamente a traer a la guardia y a los ancianos y a los sacerdotes para prender a Jesús. Y eso hubiera echado por tierra la celebración de la Pascua. Y los acontecimientos que todavía se iban a dar en esa noche no hubieran ocurrido porque se hubieran llevado preso al Señor. Entonces Él no les revela. Entonces Judas se queda en blanco pensando: ¿dónde será este lugar? ¿En casa de quién iremos a celebrar la Pascua? No podía ir a traer a los sacerdotes. Y el Señor le dice a Pedro y a Juan: y decir al padre de familia de esa casa. El maestro te dice. Todas esas instrucciones el Señor se las está dando a Pedro y a Juan, pero no está revelando ningún nombre ni está dando ninguna dirección. Pero las instrucciones eran fáciles de seguir por Pedro y Juan. Decir al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? O sea que los discípulos iban a seguir a ese hombre, y cuando ese hombre entrara a esa casa, entonces Pedro y Juan tenían que decirle al al dueño de la casa: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y el Señor le dice a Pedro y a Juan: entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, ya preparado. Y le dice: preparada ahí. ¿Cómo el dueño el padre de familia tenía el aposento ya preparado? Ya preparado quiere decir que estaban las mesas, estaban las sillas, estaba todo el mobiliario, estaba todo listo. Definitivamente que el Señor había hablado con este discípulo y le había dicho que tuviera el lugar preparado porque se acercaba ese momento. Y el Señor se lo dice a los apóstoles. En esto no hay ningún milagro. Lo que hay aquí es señales que el Señor está dando a los discípulos para ir a ese lugar, de manera que Judas nunca se entere en dónde va a ser la reunión. Entonces, uno podría preguntarse: ¿por qué Jesús les dio instrucciones un poco imprecisas? Pues no les da el nombre del dueño de la casa ni su ubicación, no se les da. Pero esa era la razón. El carácter indefinido de estas instrucciones podría estar motivado por el hecho de que Judas no debía saber sino
hasta la noche el lugar donde se celebraría la Pascua. Jesús debía estar en condiciones de celebrar la fiesta con sus discípulos y tener tiempo para instruir a los discípulos sobre estos 3 puntos. Sobre la cena del Señor, para pronunciar sus hermosos y emotivos discursos del aposento de los santos, dentro del cual está también Juan 14, 16 al 16. Y tercero, para hacer su oración sacerdotal, según Juan 17, antes de ser arrestado. Si Judas hubiera sabido toda esta información, hubiera ido inmediatamente a traer a los sacerdotes y esto no se hubiera cumplido. No lo tuviéramos dentro de la Escritura. Pero Dios tenía todo planificado, todo preparado, de manera que estas situaciones se iban a dar de acuerdo al programa de Dios. Los 2 discípulos no tendrían dificultades en hallar el lugar. Lo que verían en ese momento de entrar en la ciudad sería algo extraño, porque tenían que ver que un hombre llevaba un cántaro de agua. Y eso era extraño en la cultura judía, porque los hombres normalmente transportaban el agua en odres y solo las mujeres usaban cántaros. Era una señal y era algo extraño. La orden es que Pedro y Juan entren en la casa a la cual se dirige ese hombre. ¿Quién era ese hombre? Ese hombre que llevaba el cántaro podría haber sido un siervo del padre de familia, podría haber sido un familiar o quizás un amigo del dueño de la casa. Y es razonable pensar que el dueño era discípulo de Jesús. La casa tendría todo el mobiliario adecuado. Todo estaba listo. Dice el versículo 13. Fueron pues Pedro y Juan y hallaron como les había dicho el Señor y prepararon la Pascua. El intento de sacrificio de Isaac sobre la roca, o sea, el hijo de Abraham, alude al sacrificio de Jesús. Aproximadamente 500 años habían pasado ahora desde Abraham, y en ese momento estaban alrededor de 1500 años desde Moisés hasta la llegada del Señor. Fíjense que esto nos da alguna otra información interesante. En el templo que construyó Salomón, el lugar donde puso el arca del pacto era una gran roca. Sobre esa roca él puso el arca. Pero esa roca fue la roca donde Abraham puso a Isaac para sacrificarlo. Y esa roca es la que está el día de hoy en la mezquita de la Roca. Esa mezquita, los que han ido lo han visto, y si no, usted lo puede ver por internet. El lugar donde estuvo el arca, que ahí está la mezquita musulmana, ahí está la roca. Y entonces cuando ese lugar fue tomado por los musulmanes, dijeron que en esa roca Mahoma, el profeta de ellos, había sido levantado hacia el cielo. Y entonces para los musulmanes ese lugar es muy sagrado. Pero eso no es más que una treta de Satanás queriendo confundir a la gente, porque lo que ahí ocurrió fue, en principio, el sacrificio que se iba a hacer de Isaac y que ya no se llevó a cabo. Y ahí estuvo el arca del pacto, donde se derramaba la sangre de los corderos de la Pascua. Moisés había sido encomendado por Dios para enfrentar a Faraón de Egipto. Y esto se tradujo en una lucha de voluntades entre ellos dos, produciendo 9 plagas
contra el faraón hasta ese momento. Póngale atención a esto. Pero el faraón no aceptó dejar partir a los israelitas. Así es que Dios iba a traer la 10ª plaga, y que iba a ser una plaga devastadora, y esa plaga iba a consistir en la muerte de todos los primogénitos, excepto aquellos que se encontraran en casas donde había sido puesta la sangre y se había sacrificado un cordero y la sangre se había puesto en los dinteles. Esa noche de la Pascua que celebraron los judíos en Egipto, Dios fue claro con Moisés y le dijo: sacrifica un cordero y pon la sangre en los dinteles. A la noche pasará el ángel de la muerte, y donde no encuentre la sangre, el ángel matará al primogénito. Y mató el ángel primogénitos desde Faraón hasta los animales. Fue una mortandad espantosa por no poner la sangre del cordero. O sea que si una familia judía no sacrificaba el cordero y ponía la sangre, el ángel entraba y mataba. No importaba que fuera judío, lo mataba. En la Pascua, en la cena del Señor, desobedecer, el Señor puede matar. Porque la figura es la Pascua judía. Si no se sacrificaba el cordero y se ponía esa sangre, habría mortandad, muerte. Y yo no estoy diciendo que se pierda la salvación, porque en relación a eso, Pablo nos dice en 1 Corintios, capítulo número 11, y versículo 30. Bueno, del 29 leamos. Dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. O sea que no es que vaya a haber condenación, pero sí va a haber disciplina, va a haber castigo, puede haber muerte. Nosotros vemos muy livianamente la Santa Cena y no le damos la importancia que la Biblia le da. De manera que estamos poniendo la cabeza en la guillotina, porque si en aquel tiempo el ángel no perdonó a aquellas familias que no pusieron la sangre del cordero en los dinteles, hoy tampoco. Algunos están postrados en cama, otros ya duermen. Dice, el Señor dijo a Moisés: yo soy el Señor. La sangre, o sea, del cordero de la Pascua, la sangre será una señal para ustedes, no para Dios. Será una señal para ustedes en aquellas casas en que estén. Cuando yo vea esa sangre, pasaré del largo de vosotros, porque está puesta la sangre del cordero. Pablo habla claramente sobre el aspecto de cómo tomar la Santa Cena.
pasado con una familia que ha dicho, yo no celebro la Pascua? ¿Qué hubiera pasado? ¿Podían ellos, tenían libre albedrío para decir, no tomo la Pascua? Sí. ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias de no tomar la Pascua? Muerte. Y la historia deja registrado que hubo gran mortandad en Egipto. Pero Dios había sido claro con Moisés y con el pueblo de Israel. Le dijo, tienen que sacrificar un cordero, poner la sangre, si no, a la noche morirán sus primogénitos. En la Pascua, de acuerdo con la tradición judía, ellos tomaban 4 copas de vino.